Hola, buenas tardes. Perdón, buenas tardes. Buenos días. Vamos a seguir viendo la materia. Ayer no se conectó nadie a la clase. No sé qué pasó, qué actividad tenían, que no llegó nadie a clase. Estábamos viendo la ley 19.300, que es la ley de medio ambiente acá en Chile. Así que la voy a abrir para poder analizarla. Vamos a ir viendo juntos. Ya. Entonces, esta es la ley 19.300. Se publicó el 9 de marzo del 94. Se promulgó el 1 de marzo del 94. El organismo que la hizo del Estado es el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Se llama Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Esta es la última versión, que es del 26 de enero del 2010, ¿ya? Y al hacer una modificación le pusieron Ley 20.417, Ley 20.417, pero corresponde a la Ley 19.300. Dice: se aprueba ley sobre bases generales del medio ambiente, teniendo presente que el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley. Título 1, artículo 1 dice: el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Les decía que este derecho está escrito, ¿cierto?, en la Constitución de 1980. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por lo tanto, en base a ese derecho que está escrito, ¿cierto?, en la Constitución, es que se toma de eso para hacer la ley. Entonces dice el artículo 1, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental se regularán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo que otras normas legales establezcan sobre la materia. Artículo 2, salen varias definiciones para que la gente que no tiene estudios medioambientales pueda entenderlo. Artículo 2 dice: para todos los efectos legales se entenderá por biodiversidad o diversidad biológica la variabilidad de los organismos vivos que forman parte de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas. A bis, biotecnología. ¿Qué es lo que es la biotecnología? Se entiende toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Si ustedes vieran cómo eran los choclos que utilizaban los incas para alimentarse, se darían cuenta que no todo lo que nos dicen respecto a la biotecnología es malo, ¿cierto? Se darían cuenta que los choclos que nosotros comemos hoy en día son mucho más ricos en granos y tamaño. Lo mismo pasa con los tomates. Por ejemplo, el tomate limachino es muy rico, ¿cierto?, pero dura muy poco. Entonces, un supermercado que compra, no sé, pues, 1.000 kilos de tomate, no podría, si compra 1.000 kilos de tomate lima chino, le durarían una semana. Por lo tanto, si no los vende, perdería dinero, perdería plata. Entonces, se creó el tomate larga vida, que es un tomate transgénico, que se llegó por biotecnología ese tomate, y lo que se quería lograr con ese tomate larga vida es justamente que durara más tiempo, que durara más tiempo. Obviamente, no es igual al tomate lima chino, por ejemplo. Por ejemplo, tiene una coronta como bien dura y quizás no es tan sabroso, pero dura más. Dura más. ¿Qué significa eso? Que puede durar, no sé, si lo tengo almacenado, refrigerado, al sacarlo, dura mucho más
aparentemente tiene una piel más gruesa también, y el hecho de que te dure, por ejemplo, 3 semanas en vez de una semana, un ejemplo, ¿ya? Porque no tengo claridad de los tiempos, lo único que sé que dura más que todos los demás tomates, le permite al supermercado que compra, no sé, por 1.000 kilos, poder venderlos todos. En cambio, si comprara 1.000 kilos de los tomates tradicionales, no los podría vender todos. Se supone que eso es lo que busca la biotecnología, mejorar las especies, especialmente la alimenticia, para que duren más, eh, específicamente nosotros que importamos, perdón, exportamos frutas y verduras a Europa, a China, a Japón, nuestros productos puedan llegar en buenas condiciones a esos mercados. Entonces, para eso existe la biotecnología. ATER dice, cambio climático. Se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Aquí de alguna forma nos está diciendo que el cambio climático, ¿cierto? No es un cambio eh, que dependa exclusivamente de la acción nuestra. Por eso dice, se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Y dice que se suma a la variabilidad natural del clima, que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Les decía la última vez, no recuerdo si fue con ustedes o con el otro curso, que en la Edad Media hubo un cambio climático importante, tan importante que en Londres estaba lleno de viñedos alrededor de Londres. Londres es una ciudad más bien fría, que hoy día no permitiría, ¿cierto?, plantar vides. Bueno, en la Edad Media había muchas vides alrededor de Londres, de hecho todavía se conservan las calles asociadas a esos viñedos que existían en Londres. Y había mucha agricultura, mucha ganadería en Europa. Entonces había mucha riqueza en Europa, que ahí es cuando nace, ¿cierto?, el Renacimiento, producto justamente de esta gran cantidad de recursos que tuvo Europa durante ese periodo, donde la temperatura era de 2 a 3 grados más que ahora, actualmente. ¿Ya? Entonces había mucha agricultura, mucha ganadería, mucha riqueza. Y esa riqueza es la que permitió, ¿cierto?, construir las grandes catedrales que ustedes conocen que hay en Europa. Que hoy en día, ¿cierto?, dado los escasos recursos, sería casi imposible construir algo tan caro. ¿Qué es lo que es conservación del patrimonio ambiental? El uso y aprovechamiento racional, el uso o aprovechamiento racional o la reparación, en su caso, de los componentes del medio ambiente, especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos o representativos, con el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de regeneración. Actualmente nosotros tenemos eh, un bosque que es clásico de esta zona, de la quinta región, región metropolitana y la sexta región, que se llama bosque esclerófilo. Existe solamente en Chile, en estas 3 regiones. Por lo tanto, deberíamos cuidar, ¿cierto?, conservar este patrimonio ambiental que es único en el mundo. De hecho, el Parque Nacional Peñuela, ¿ya?, y el Parque Nacional La Campana pertenecen a ese hotspot que se llama hotspot, punto caliente, en el sentido que es un clima único, un bosque único que tiene el planeta. ¿Ya? A eso se le llama bioma también, bioma. Entonces, este bioma que es único en el planeta, hay que cuidarlo. Entonces, para eso serviría o se puede decir que es un patrimonio ambiental, ¿cierto?, de Chile. Dice el uso y aprovechamiento racional. ¿Qué significa eso? Aprovechamiento racional que se puede usar, pero siempre y cuando no vaya a destruir su permanencia en el tiempo. O la reparación, en su caso, de los componentes del medio ambiente, especialmente aquellos propios del país, perdón, que sean únicos, escasos o representativos. El bosque esclerófilo es uno, con el objeto de asegurar su permanencia y su capacidad de regeneración. Entonces uno cuando va por
la dormía, en varias partes dice zona de conservación patrimonial, no sacar tierra de hoja, etcétera. ¿Por qué? Porque es parte del bosque esclerófilo, ¿cierto? El sector de la dormía. Letra C, contaminación. La presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos, en concentraciones y permanencia superior o inferior, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente. Entonces, cuando hablamos de contaminación, para que haya contaminación tiene que haber una norma que regula algún contaminante, ¿ya? Por ejemplo, uno no puede decir que el suelo está contaminado si no existe una norma de suelo. Tiene que haber una norma de suelo que diga que, por ejemplo, sobre 100 partes por millón de cobre, ¿ah? En el suelo es contaminación, ¿ya? Es peligroso para la flora y para la fauna. Gracias a la normativa que hay, que en este caso que nosotros no tenemos una normativa de suelos todavía, pero ocupamos las normas europeas, la norma española, que nos dice que sobre 100 partes por millón de cobre en el suelo es peligroso, ¿ya? Voy a repetir esta definición. Dice la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de estos en concentraciones y permanencia superior o inferior. ¿Por qué? Porque hay elementos que tienen que estar para que el suelo sea apto y otros no tienen que estar sobre una medida, eh, sobre un valor, ¿cierto? Por eso dice y permanencia superior o inferior, según corresponda a las establecidas en la legislación vigente. Entonces, para que haya contaminación tiene que haber una norma, una ley que diga qué es lo que es contaminación. Yo no puedo decir, por ejemplo, que porque dejo basura, eh, porque produzco basura a diario, ¿cierto? Como persona estoy contaminando. Uno habla de contaminando o contaminación, se tiene que referir a alguna norma, alguna ley. Yo entiendo que usted y yo ocupamos esa palabra cuando generamos polución o residuos, ¿cierto? Pero para que sea realmente contaminación según la ley, tiene que estar sobre alguna ley o una normativa vigente. ¿Qué es lo que es un contaminante entonces? Letra D, todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido o combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o periodos de tiempo, hay cosas que no tienen que ver con la concentración, sino que con el periodo de tiempo, que esté eso ahí en el ambiente, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. Por ejemplo, imagínense, no sé, pues en Paiguano hay un telescopio, ¿cierto?, para mirar las estrellas en la cuarta región y se coloca al lado una discoteca que con sus focos, ¿cierto?, ilumina el cielo y mueven los focos de un lado para otro durante toda la noche. Obviamente eso es contaminación lumínica, ¿cierto? Porque no va a permitir ver, y eso está amparado por la ley, hay una ley que tiene que ver eh, con la contaminación lumínica, no es un invento mío, ¿ya? Entonces ahí ya no se va a poder disfrutar, ¿cierto?, de la observación de elementos astronómicos, justamente por el exceso de contaminación lumínica. Entonces por eso dice, en ciertos niveles, concentraciones o periodos de tiempo, pueda constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población. Lo mismo pasa que si un vecino, por ejemplo, tiene focos que se encienden toda la noche frente a tu pieza, no te van a dejar dormir, ¿cierto? Algo parecido, ¿ves? A la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, Guillo? Acuérdense que mañana es la prueba del 300. ¿Y ustedes cuándo tienen la prueba? ¿Se acuerdan o no? El día. ¿Cuándo tienen la prueba ustedes, chiquillos? El 8. ¿El 8? La próxima semana, pues.
ya para que estén atentos. Letra E, daño ambiental. ¿Qué es lo que es el daño ambiental? Aquí hay una definición, que es la definición según la ley de daño ambiental. Es toda pérdida, disminución, detrimento. Detrimento significa desgaste, ¿cierto? Que se está perdiendo. Toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes. Eso es daño ambiental. Imaginemos que hay un lugar, hace poco, un lugar cerca de los Andes que tenía un ciprés, un árbol que es propio de la región, pero que es muy escaso, porque cuando llegaron los españoles, ¿cierto? Y después en el periodo en que las ciudades crecieron para construir, ¿cierto? Para calentarse, para cocinar, se ocupaba leña. Entonces se acabaron con muchos bosques alrededor de las ciudades o de los pueblos y un, un reducto escaso de este ciprés está cerca de los Andes. Y el año pasado, o el año antes pasado, si no mal recuerdo, hubo un incendio donde se perdió gran parte de este patrimonio ambiental, ¿ya? Entonces ahí hubo daño ambiental, según esta definición, ¿cierto? Toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes. Uno de los componentes del medio ambiente es el suelo, ¿ya? Entonces cuando se contamina el suelo también hay daño ambiental. ¿Por qué? Porque el suelo es escaso y solamente en el suelo crecen las plantas, los árboles. Entonces, cuando se contamina el suelo, el daño es grande, ¿ya? Lamentablemente, solo hace muy poco nos hemos dado cuenta como seres humanos de la importancia de los suelos y de conservarlos. Letra F, declaración de impacto ambiental. ¿Qué es una declaración de impacto ambiental? Es el documento descriptivo de una actividad o proyecto que se pretende realizar o de las modificaciones que se le introducirán, otorgado bajo juramento por el respectivo titular, la empresa, ¿cierto? Cuyo contenido permite al organismo competente, el CIA, Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normativas ambientales vigentes. Eso es una declaración de impacto ambiental. En general, se dice que se hace una declaración de impacto ambiental cuando el proyecto es más bien pequeño, cuando el proyecto es más grande y se sabe que va a producir daño o detrimento en el medio ambiente, se habla de un estudio de impacto ambiental que hay que presentar como empresa, ¿ya? Entonces la idea de la ley 19.300 no es evitar que empresas hagan proyectos, ¿cierto?, que son necesarios para el país, porque dan trabajo, dan sueldo, ¿cierto? Permite que la economía se movilice, y eso es necesario para el desarrollo y el crecimiento del país. Entonces la idea no es parar los proyectos, sino que se hagan, pero con responsabilidad, teniendo conciencia, ¿cierto?, de que de lo que hacemos nosotros como seres humanos podemos impactar gravemente, ¿cierto?, el medio ambiente, la flora y la fauna. Voy a repetir lo que es la declaración de impacto ambiental. Es el documento descriptivo de una actividad o proyecto que se pretende realizar o de las modificaciones que se le introducirán a un proyecto antiguo, ¿ya? Otorgado bajo juramento por el respectivo titular, cuyo contenido permite al organismo competente, que les decía que era el CIA, Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes, ¿ya? Letra G, ¿qué es lo que es el desarrollo sustentable? Muchas veces escuchamos hablar de la minería sustentable, ¿ya? Pero eso no es real, ¿ya? Porque ahora ustedes se van a dar cuenta de lo que es la sustentabilidad. Cuando hablan de minería sustentable, eso es una mentira, entre comillas, ¿ya? ¿Por qué? Porque para hablar de sustentabilidad yo tengo que dejar recursos iguales a los que yo estoy explotando. Los recursos minerales son recursos no renovables, ¿ya? Cuando yo exploto una mina, se acabó ese yacimiento, ¿ya? Cuando exploto totalmente un yacimiento, se acaba ese cobre, por lo tanto no va a haber
cobre en esa zona que exploté para las futuras generaciones. Por lo tanto, no se puede hablar de minería sustentable correctamente. Puedo decir minería responsable con el medio ambiente, sí, pero no sustentable. Desarrollo sustentable, ¿qué es lo que es? El proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. ¿Se dan cuenta? De manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. H, educación ambiental. ¿Qué es lo que es la educación ambiental? En este momento estamos teniendo educación ambiental. Proceso permanente de carácter interdisciplinario destinado a la formación de una ciudadanía que reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante, o sea, el medio ambiente. H bis, efecto sinérgico, aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes contaminantes, ¿cierto?, supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. Imaginemos que una empresa está arrojando algún gas al medio ambiente en Puchuncaví y se instala otra empresa que arroja otro gas. Si la suma de esos dos gases es más contaminante que los dos por separado, se habla de un efecto sinérgico eh, de contaminación. Y a eso se refiere, efecto sinérgico. Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. No sé si se entiende. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chiquillo? Ahora viene lo que es el estudio de impacto ambiental, letra I. Este es mucho mayor y tiene más detalles que la declaración de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es el documento que describe pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativos adversos. ¿Se dan cuenta que es muy distinta la declaración de impacto ambiental? La declaración de impacto ambiental en la letra F dice es el documento descriptivo de una actividad o proyecto. En cambio, el estudio dice el documento que describe pormenorizadamente, detalladamente las características de un proyecto. Primera diferencia. Después en la declaración dice o de las modificaciones que se le introducían, otorgado bajo juramento, ¿cierto?, cuyo contenido permite al organismo competente evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes. Aquí hay varias características que no están en la declaración. Dice el documento que describe pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad que se pretende llevar a cabo o su modificación debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción. O sea, tengo que tener datos, información para poder predecir qué va a ocurrir en el tiempo respecto de mi proyecto en el medio ambiente. Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir, además, las acciones que voy a realizar para minimizar ese impacto ambiental. Es decir, se sabe que va a haber impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos significativos adversos sobre el medio ambiente. Aquí tengo que predecir y además tengo que eh, realizar acciones para mitigar el impacto ambiental en el hábitat, ¿cierto?, en el ecosistema donde voy a realizar mi proyecto. ¿Me van siguiendo, no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Y yo?
Ya veamos lo que dice la letra I bis. Evaluación ambiental estratégica. El procedimiento realizado por el Ministerio Sectorial respectivo para que se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable al proceso de formulación de las políticas y planes de carácter normativo general. O sea, la idea es introducir el concepto de sustentabilidad, ¿cierto? Por eso dice evaluación ambiental estratégica. El procedimiento realizado por el Ministerio Sectorial, puede ser el Ministerio de Salud, puede ser el Ministerio de Minería, ¿ya? El Ministerio de Energía, depende a qué ámbito esté eh, un proyecto determinado, sepa a cuál ministerio le corresponda, para que se incorporen las consideraciones ambientales del desarrollo sustentable al proceso de formulación de las políticas y planes de carácter normativo general. O sea, la idea es que el concepto de sustentabilidad vaya en todos los planes y políticas estatales, ¿cierto? Para asegurar eh, cierto mínimo grado, ¿cierto?, de elementos de la naturaleza que permanezcan en el tiempo para las futuras generaciones, ¿ya? Que tengan impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en la dirección, perdón, de manera que ellas sean integradas en la dictación de la respectiva política y plan, y sus modificaciones sustanciales, ¿ya? Letra J, evaluación de impacto ambiental. Es el procedimiento a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental, ¿se acuerda que le había dicho? Que en base al impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajustan las normas vigentes. Eso es lo que hace el Servicio de Evaluación Ambiental. Toma las declaraciones, toma los estudios y evalúa, ¿cierto? Por eso dice evaluación de impacto ambiental. Es el procedimiento a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental que en base a un estudio o declaración ambiental determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normativas vigentes. Letra K. ¿Qué es el impacto ambiental? El impacto ambiental es la alteración del medio ambiente provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. Es la alteración del medio ambiente provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. Puede ser un proyecto nuevo o puede ser una industria, ¿cierto?, que está provocando impacto ambiental. Por eso dice o actividad en un área determinada. Letra L, línea de base. Esto es súper importante porque para un estudio de impacto ambiental yo tengo que tener, me piden tener realizada un levantamiento de línea de base. La línea de base básicamente es identificar todas las especies de la flora y la fauna que existen antes del proyecto que quiero realizar, ¿ya? Con eso yo voy a saber si hay alguna especie en peligro de extinción, ya sea de la flora o de la fauna, que por lo tanto debo cuidar, ¿cierto? Que debo cuidar. ¿Qué es lo que es la línea base? La descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad en forma previa a su ejecución. La descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad. Si yo voy a realizar, por ejemplo, voy a construir una fundición, voy a impactar un área determinada, ¿cierto? Generalmente es la comuna o los pueblos aledaños. Entonces, antes de realizar el proyecto, debo describir detalladamente el área de influencia, cómo es el hábitat del ecosistema antes del proyecto. Y eso implica saber qué especies hay, tanto de la flora, de la fauna, en qué cantidad, si hay una especie en peligro de extinción, etcétera. Letra Y. ¿Qué es lo que es el medio ambiente? Bueno, ustedes ya lo saben. El sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de la naturaleza física, química o biológica, sociocultural y sus interacciones en en permanente modificación, ¿cierto? En permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. Eso es el medio ambiente.
Medio ambiente libre de contaminación, letra M. Aquel en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y periodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo para la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. Entonces, cuando hablamos de libre contaminación, no significa que no tenga elementos contaminantes o no haya polución, o que sea un ecosistema prístino, ¿ya? Sí hay ecosistemas prístinos donde el hombre no ha influenciado en nada. En la Patagonia, ¿cierto? Encontramos ecosistemas prístinos muchas veces. Pero aquí no se está hablando de eso. Letra M dice medio ambiente libre de contaminación. Aquel en el que los contaminantes que ya hay se encuentran en concentraciones y periodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. ¿Ya? No estamos hablando de un ecosistema prístino, sino que los contaminantes que pueda tener o la polución que pueda tener no esté sobre la normativa que habla qué es contaminación. M bis, mejores técnicas disponibles. ¿Qué significa mejores técnicas disponibles? La fase más eficaz o la forma más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestre la capacidad práctica de determinadas técnicas para evitar, esa es la clave, para evitar o reducir en general las emisiones y el impacto ambiental, ¿ya? Entonces la idea es que si yo voy a levantar, por ejemplo, una termoeléctrica, tienen que ser con la mejor tecnología para que minimice, ¿cierto?, los contaminantes al ambiente. Eso es lo que se le exige hoy actualmente, por ejemplo, a las empresas que se quieran colocar con una termoeléctrica, ¿ya? Mejores técnicas disponibles, la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de explotación, que demuestre la capacidad práctica de determinadas técnicas para evitar o reducir en general las emisiones o el impacto en el medio ambiente y la salud de las personas. Con tal objeto se deberán considerar una evaluación de impacto económico y social de su implementación, los costos y los beneficios, la utilización o producción de ellas en el país y el acceso en condiciones razonables que el regulado pueda tener a las mismas, ¿ya? Letra N, norma primaria de calidad ambiental. Norma primaria de calidad ambiental. ¿Qué es lo que es eso? Eso ya lo habíamos estudiado, ¿cierto?, en las presentaciones. Ahí dice, aquella que establece los valores de las concentraciones y periodos máximos o mínimos permisibles de elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de estos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la vida o la salud de la población. Se refiere a las personas, ¿ya? A la población humana. Entonces, en general, las normas primarias son mucho más exigentes que las normas secundarias. Las normas secundarias tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, dejando fuera al ser humano. Letra Ñ, norma secundaria de calidad ambiental. Aquella que establece los valores de las concentraciones o periodos máximos o mínimos permisibles de sustancias, elementos, energía o combinación de estos, cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la protección o la conservación del medio ambiente o la preservación de la naturaleza. O sea, todo lo que pueda atacar a la flora, a la fauna, al reino fungi, ¿cierto? Hablamos de normas secundarias. O, letra O, normas de emisión. Las que establecen la cantidad máxima permitida para un contaminante medida en el efluente de la fuente emisora. Eso es una norma de emisión. Las que establecen la cantidad máxima permitida para un contaminante medido en el efluente de la fuente emisora. O sea, si estamos hablando de una norma de emisión atmosférica,
yo tengo que medir el contaminante, que puede ser arsénico, plomo, ¿cierto? Cadmio, justo por donde están saliendo los humos de una fundición, ¿ya? Ahí tengo que medir para saber si está sobre o no la norma de ese contaminante. Si estamos hablando de una norma de emisión de aguas continentales, por ejemplo, tengo que medir qué es lo que estoy arrojando, ¿cierto? En un río, en un lago, en una laguna o directamente en el mar. Si alguno de esos contaminantes que estoy arrojando a un río están sobre la norma, ¿ya? A eso se refiere, sobre la norma en el punto de salida de esa descarga al río. Por eso dice medida en el efluente de la fuente emisora. Letra P, preservación de la naturaleza. ¿Qué significa preservación de la naturaleza? El conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinadas a asegurar la mantención de las condiciones que hacen posible la evolución y el desarrollo de las especies y de los ecosistemas del país. ¿Ya? Tienen que ver con mantener los ecosistemas de tal forma, ¿cierto?, que se puedan seguir desarrollando sin la pérdida, ¿cierto?, de especies. Letra Q, ¿qué es lo que es protección del medio ambiente? Según la ley 19.300. El conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones destinadas a mejorar el medio ambiente y a prevenir y controlar su deterioro. Eso es protección del medio ambiente. Letra R, recursos naturales. Los componentes del medio ambiente susceptibles de ser utilizados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades o intereses espirituales, culturales, sociales y económicos. ¿Ya? Esos son los recursos naturales. Por ejemplo, hay culturas, lamentablemente, que creen que la aleta, ¿cierto?, principal de los tiburones, la que los caracteriza, tiene, ¿cómo se llama?, tiene cualidades afrodisíacas. Y en muchos países de Asia, eh, China, Japón, Tailandia, Indonesia, creen eso. Entonces hay gente que caza tiburones para puro cortarles la aleta y después los tiran al mar. Si los tiran al mar sin su aleta, mueren, ¿cierto? Están matando tiburones por solamente tener esa aleta. Lo mismo a algunos les cortan, ¿cierto? Lamentablemente por una cultura, ¿cierto?, que ellos tienen en esos pueblos, le cortan el cacho, ¿cierto?, al rinoceronte y también lo matan al cortárselo, ¿ya? Lo tienen que matar para cortárselo. Entonces, están provocando un daño enorme sobre las especies por creencias que está comprobado que son absurdas, ¿cierto? Pero ¿quién les va a decir eso a ellos? Entonces, dice, recursos naturales, los componentes del medio ambiente susceptibles de ser utilizados por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades o intereses espirituales, culturales, ahí donde va lo que les decía, intereses culturales, sociales y económicos. Pero el problema es que al utilizarlo de la forma que les estoy diciendo, están destruyendo, ¿cierto?, la especie y el medio ambiente. Letra S. Mismo pasa con la pesca a gran escala, ¿cierto? La pesca industrial, que es la pesca de arrastre, provoca mucho daño, porque los que hacen harina de pescado atrapan todo lo que aparezca. No deberían de soltar, por ejemplo, la foca, los delfines y muchas especies, pero no se hace, porque son camiones, son verdaderos barcos fábrica donde toman todo este contenido biológico y lo hacen harina después, ¿ya? Y dentro de eso están los tiburones, ¿ya? No crean que porque nosotros vivimos en una zona de agua fría no hay tiburón. Hay tiburones hasta en Noruega, ¿ya? En el, en el Ártico también hay tiburones. Así que no crean que no hay tiburones acá en la costa nuestra. El problema es que esta pesca de arrastre ha ha muerto mucha cantidad de población de los distintos tiburones que habitan la costa de la quinta región, por ejemplo. ¿Y eso qué es lo que hace? El único depredador que tenía el calamar, que es la jibia, ¿cierto?, que hoy en día se pesca, el único depredador que tenía la jibia era el tiburón. Como ha desaparecido el tiburón, como ha disminuido la población de tiburones, las jibias se han multiplicado de sobremanera.
Y la jibia, ¿qué es lo que ha hecho? Ha acabado con los peces que existían. Por lo tanto, ahora por eso hay tan pocos peces y hay mucha jibia. Nosotros mismos hemos desequilibrado el medio acuático en que vivimos. Ya, letra S, ¿qué es lo que es reparación? Reparación es la acción de reponer el medio ambiente o uno o más de sus componentes. Reparación es la acción de reponer el medio ambiente o uno o más de sus componentes, como por ejemplo la atmósfera, ¿cierto? Las aguas continentales, el suelo, a una calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado. Eso es reparación. La acción de reponer el medio ambiente o partes de ella o uno o más de sus componentes a la calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado. O en caso de no ser ello posible, restablecer sus propiedades básicas, ¿cierto? Para que se preserve, por ejemplo, ese suelo. ¿Qué es lo que es zona latente? Todos estos detalles van a salir en la norma que tenemos que estudiar, por eso hay que leerla y entenderlo. Letra T, ¿qué es lo que es zona latente? Es aquella en que la medición de la concentración de contaminantes en el aire, agua o suelo se sitúa entre el 80 y el 100% del valor de la respectiva norma de calidad ambiental. Entonces, si, por ejemplo, el máximo dióxido de azufre que tiene que haber en la atmósfera es una cantidad determinada, ¿cierto? Imaginemos, voy a decir una cantidad que estoy inventando ya. Me imagino que lo máximo permitido sean 80 partes por millón, 80 partes por millón de dióxido de azufre, ¿ya? Si ese es el máximo y ahí tengo 70 partes por millón en el ambiente, eso es una zona latente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese contaminante está entre el 80 y el 100% del valor de la respectiva norma de calidad ambiental, ¿ya? Entonces hay zonas latentes respecto de ciertos contaminantes, como es la zona de Puchuncaví, como es la zona de Concón, como es la zona de Quintero, que le llaman zonas de sacrificio, ¿cierto? Pero también hay zonas saturadas, ¿ya? Por ejemplo, Puchuncaví ya está, es una zona saturada, no latente. Entonces, zona latente, aquella en que la medición de la concentración de contaminantes en el aire, agua o suelo se sitúa entre el 80 y el 100% del valor de la respectiva norma de calidad ambiental. Basta con que uno de los elementos, ya sea del aire, agua o el suelo, esté entre el 80 y el 100% del máximo permitido según la norma para que sea una zona latente. ¿Ya? ¿Qué es lo que es una zona saturada? Aquella en que una o más normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas. Lo máximo permitido son 80 partes por millón y hay 82, 85 partes por millón de algo, que puede ser dióxido de azufre en la atmósfera, que puede ser, no sé, pues, arsénico en el agua, elementos que se arrojan de la celulosa a una laguna o a un río, y ese elemento está, puede ser la temperatura. Por ejemplo, en el sur, hace como 10 años atrás, murieron muchos cisnes de cuello negro, ¿ya? En el río Cruces, ¿ya? En Valdivia. Y empezaron a morir los cisnes de cuello negro y nadie podía saber por qué, pero todos le echaban la culpa a la celulosa, que aguas arriba, ¿cierto?, arrojaba sus descargas, pero la gente medía los contaminantes y estaban todos bien en cuanto a la normativa. No, no, todos de alguna forma vislumbraban que tenía que ser la celulosa que estaba agua arriba, que hacía que murieran los cisnes de cuello negro, pero no había cómo comprobarlo, ¿ya? Uno lo puede culpar si no tiene comprobación. Entonces, muchos se dedicaron a estudiar el tema, hasta que después de un tiempo largo de estudio, alguien descubrió que las descargas que hacían en la noche estos gallos, lo de la celulosa, elevaban la temperatura del agua del río Cruces. Y al elevar la temperatura del río Cruces, había un alga que moría a esa temperatura. Y esa alga era el único alimento que comía el cisne de cuello negro. Entonces, al desaparecer el alga, los cisnes de cuello negro estaban muriendo de inanición, no de envenenamiento. Cuando si ustedes ven los videos que hay en YouTube acerca de este problema grande que hubo en el río Cruces, los cisnes de cuello negro movían su cabeza,
movían como que estuvieran envenenados, pero era por inanición, ¿ya? O sea, murieron de hambre, fue terrible lo que ocurrió. Y era porque estos gallos estaban arrojando aguas contaminadas, pero la principal razón de la contaminación era el aumento de temperatura. Estaban arrojando aguas muy, acuérdense que el agua no podía subir más de 3 grados, en otra norma la vimos, ¿cierto? A la que, a la temperatura normal. Yo no sé si aumentaba o no más de 3 grados, seguramente que sí, porque por algo se condenó a la empresa. El problema es que ese aumento de temperatura en el río Cruces hizo que desapareciera un alga que era el único alimento por el cual vivían, ¿cierto?, los cisnes de cuello negro en el río Cruces. Entonces fue un daño medioambiental importante. Y no fue exactamente por un contaminante químico, ¿cierto? Como siempre habla de contaminante a los elementos químicos o compuestos. El problema es que las emisiones, ¿cierto? Las descargas al río aumentaban la temperatura y eso hizo que desapareciera esa alga tan necesaria para los cisnes de cuello negro. Entonces, letra U decía, ¿cierto? ¿Qué es lo que era la zona saturada? Aquella en que una o más normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas. En este caso era la temperatura, ¿cierto? Que costó mucho descubrir que esa era la razón por la cual morían, ¿cierto?, de cuello negro. Artículo 3 de la ley. Sin perjuicio de las sanciones que señale la ley, todo el que culposa o dolosamente cause daño al medio ambiente, culposa o dolosamente, culposa es cuando tú agredes, quieres dañar al medio ambiente, a sabiendas, ¿ya? No necesariamente agrede, sino que a sabiendas, eso es culposa. Pero dolosamente es cuando por dolo, o sea, negligencia, tú causas daño al medio ambiente. En Valparaíso, uno de los incendios importantes que hubo en los cerros de Valparaíso, especialmente cerca de Rodelillo, eh, se descubrió que un viejo estaba soldando sin las protecciones adecuadas para que no saltara ninguna chispa a los pastizales cercanos, esto en verano. Y él provocó el incendio. Él provocó el incendio por estar soldando cerca de pastizales que finalmente prendieron, ¿cierto?, por las chispas y empezaron a acabar con la flora y la fauna de los bosques, ¿cierto? Los bosques clerófilos que rodean los cerros de Valparaíso. Entonces ahí fue dolosamente, ¿cierto? Faltó, es una negligencia, negligencia. También se habla de dolo médico o negligencia médica, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, la persona es operada de algo que no tenía porque hubo un problema de información, intercambio de pacientes, cuando por lo mismo una mamá recibe el hijo que no corresponde y la otra mamá también. Entonces eso es dolo, ¿cierto? Eh, Negligencia. Entonces, ¿qué dice el artículo 3? Sin perjuicio de las sanciones que señala la ley, todo el que culposa o dolosamente cause daño al medio ambiente estará obligado a repararlo materialmente a su costo, si ello fuera posible, obviamente, e indemnizarlo en conformidad a la ley. En los años 70, en Estados Unidos, hubieron impactos ambientales muy importantes, ¿ya? En Estados Unidos y otras regiones, China, México. Hubieron derrames de petróleo y trataron de reparar, recoger el petróleo, recogerlo del fondo marino, recogerlo de la orilla del mar. Se gastaron millones y millones de dólares por tratar de recuperar el medio ambiente. Hasta el día de hoy no se recupera, ¿ya? Y estas empresas, la mayoría quebraron. ¿Por qué? Porque dice que cause daño al medio ambiente estará obligado a repararlo materialmente a su costo, si ello fuera posible. Entonces, por eso que hoy en día las empresas tienen políticas y planes del cuidado del medio ambiente, porque el costo que implica dañar al medio ambiente para poder repararlo después es enorme, ¿ya? Entonces, muchas empresas tienen seguros para evitar tener que desembolsar millones y millones de dólares para reparar el medio ambiente. De ahí nacieron los seguros para las empresas, para daños
o impacto medioambiental que pudieran generar para la indemnización a las personas que se dañan, ¿ya? También estamos hablando de multas millonarias, y en los casos que ustedes conocen, por ejemplo, no sé si se acuerdan de una película donde una mujer, ¿cierto?, se da cuenta que una empresa y sus elementos contaminantes están generando cáncer, ¿ya? Cáncer a la población que trabaja ahí. Entonces ella luchó por los derechos y gracias a ese tipo de luchas y los daños que se provocaron por los derrames de petróleo, es que nacen, ¿cierto?, estas normativas, nacen estos seguros medioambientales y existen estas políticas públicas que obligan obviamente a los privados a cuidar el medio ambiente, ¿ya? Y al final el tratar de reparar el daño a personas y al medio ambiente es tan costoso que eso finalmente quiebra a las empresas. Por eso hoy en día existen seguros, ¿cierto? Y políticas públicas y privadas, ¿cierto? Que obviamente tienen que cumplir los privados para el cuidado del medio ambiente. Artículo 4. Es deber del Estado facilitar la participación ciudadana y permitir el acceso a la información ambiental y promover campañas educativas destinadas a la protección del medio ambiente, ¿ya? Es un deber del Estado facilitar la participación ciudadana, por ejemplo, un proyecto que se va a hacer cerca de tu casa, cerca de tu comuna, las empresas están obligadas a sociabilizar el proyecto. Por un lado, es para evitar, ¿cierto?, que la gente pueda reaccionar de forma negativa a este proyecto sin reales causas, ¿ya? Y las comunidades a veces tienen el poder de detener ese proyecto. Entonces, por eso es tan importante esto de facilitar la participación ciudadana, permitir el acceso a la información ambiental y promover campañas educativas destinadas a la protección del medio ambiente. Los órganos del Estado, en el ejercicio de sus competencias ambientales y en la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, deberán propender por la adecuada conservación, desarrollo y fortalecimiento de la identidad, idiomas, instituciones, tradiciones sociales y culturales de los pueblos, comunidades y personas indígenas, de conformidad a lo señalado en la ley y en los convenios internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Antes, por ejemplo, las empresas no tenían, las compañías, por ejemplo, como Shell, acabaron, ¿cierto? Movilizaron pueblos nativos de regiones, prácticamente esclavizaron, incluso amenazaron para poder seguir trabajando en parte, ¿cierto?, de esta zona amazónica, ¿cierto? Por su bien, obviamente, estamos hablando del petróleo, y eso provocó mucho daño a las comunidades, muertes, contaminación. Entonces ahora existen leyes internacionales que obligan a los países a cuidar los pueblos nativos y su cultura. Eso es lo que dice el artículo 4. Dice, los órganos del Estado, en el segundo párrafo, en el ejercicio de sus competencias ambientales y en la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental, deberán propender, o sea, buscar por la adecuada conservación, desarrollo y fortalecimiento de la identidad, idiomas, instituciones y tradiciones sociales y culturales de los pueblos, comunidades y personas indígenas, de conformidad a lo señalado en la ley y en los convenios internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos leído? Guillo. Bueno, toda esta materia obviamente va a entrar en la tercera prueba, ¿ya? Toda esta materia de normativa. Artículo 5. Las medidas de protección ambiental que conforme a sus facultades dispongan a ejecutar las autoridades no podrán imponer diferencias arbitrarias en materia de plazos o exigencias. Repito, las medidas de protección ambiental que conforme a sus facultades dispongan a ejecutar las autoridades no podrán imponer diferencias arbitrarias en materia de plazos o exigencias. Tiene que ser pareja para todos. Título 2 de los instrumentos de gestión ambiental. Párrafo 1 de la educación y la investigación.
Artículo 6. El proceso educativo en sus diversos niveles, a través de la transmisión de conocimiento y de la enseñanza de conceptos modernos de protección ambiental, orientados a la comprensión y toma de conciencia de los problemas ambientales, deberá incorporar la integración de valores y el desarrollo de hábitos y conductas que tiendan a prevenirlos y resolverlos. Artículo 7. Los fondos de investigación científica, desarrollo tecnológico y social que tengan asignados recursos de la Ley de Presupuesto de la Nación podrán financiar proyectos relativos al medio ambiente, sin perjuicio de sus fines específicos. Párrafo 1 bis de la evaluación ambiental estratégica. Artículo 7 bis. Se someterán, cuando dice bis se refiere como 7A, 7B, 7C, ¿ya? Artículo 7 bis. Se someterán a evaluación ambiental estratégica las políticas y planes de carácter normativo general, así como sus modificaciones sustanciales que tengan impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, que el presidente de la República, a proposición del Consejo de Ministros, señalado en el artículo 71, decida, ¿ya? El Consejo de Ministros son todos los ministros, ¿cierto? Que se les lleva a consulta y pasan a ser como un parlamento secundario, si se puede decir así, pero del gobierno de turno. En todo caso, siempre deberán someterse a evaluación ambiental estratégica los planes regionales de ordenamiento territorial, planes reguladores intercomunales, planes reguladores comunales y los planes seccionales, planes regionales de desarrollo urbano y zonificaciones del borde costero, del territorio marítimo y el manejo integrado de cuencas o los instrumentos de ordenamiento territorial. ¿Qué es lo que es el manejo integrado de cuencas? Las cuencas, por ejemplo, la cuenca del río Aconcagua debe ser manejada estratégicamente. No lo fue desde un principio. Hoy en día existen muchas zonas de paltos que rodean, ¿cierto?, la cuenca de la Aconcagua y son las que no permiten que lleguen aguas, por ejemplo, aguas abajo, a Petorca, a La Ligua, zonas como esa. ¿Por qué? Porque esas aguas que antes bajaban, ¿cierto?, y llenaban las napas subterráneas son eh, interceptadas con anterioridad para el riego, ¿cierto?, de estos miles de hectáreas de paltos, enriqueciendo unos pocos. Entonces, desde ese punto de vista, no hay un manejo estratégico sustentable. Esta ley nació después, ¿se dan cuenta? Y las leyes no son retroactivas. Por eso dice lo que dice. Voy a repetir esa parte. En todo caso, siempre deberán someterse a evaluación ambiental estratégica los planes regionales o ordenamiento territorial, planes reguladores intercomunales, planes reguladores comunales y planes seccionales, planes regionales de desarrollo urbano y zonificaciones del borde costero, del territorio marítimo y el manejo integrado de cuencas o los instrumentos de ordenamiento territorial y los reemplacen y sistematicen. En esta situación, el procedimiento y aprobación del instrumento estará a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el gobierno regional o el municipio o cualquier otro organismo de la administración del Estado respectivamente. Lamentablemente, esas plantaciones de paltos que existen en Quillota, en la Cruz, en La Ligua, en Petorca, usan mucha agua. Un palto maduro debiera de recibir 200 litros de agua al día. Obviamente no reciben esa cantidad, pero ocupan mucha agua respecto de la que nosotros tenemos en esta región, que es una región semiárida, ¿ya? Que no tiene mucha agua. Piensen que el río Concagua termina en un humedal, ni siquiera sale abiertamente como un delta de río. Eso implica, eso te dice que es poca el agua, ¿cierto?, que cae, la cuenca de la Concagua. La cuenca de la Concagua no es solamente el río que uno ve, ¿ya? Es lo que alimenta, ¿cierto?, a las napas subterráneas, de las aguas lluvias, de las aguas de derretimiento de glaciares que viene de la cordillera. Entonces, cuando hablo de que interceptan parte de esta agua, significa que eh, no permiten, ¿cierto?, que las napas subterráneas se vuelvan a rellenar de forma natural porque interceptan estos caudales, ya sea superficiales o bajo tierra, agua subterránea, para el uso de sus
para regar, ¿cierto? Sus propios predios de pago. Y así como no llega agua, ¿cierto? Agua abajo a Petorca, a La Ligua y otras zonas, ¿ya? Lamentablemente esta ley no existía en ese tiempo y esto es lo que está ocurriendo. Le da más prioridad al uso del agua para el empresario que para el uso, por ejemplo, de las comunidades. ¿Por qué? Pues, ¿cuál es el pensamiento? Si yo ocupo el agua para una industria en particular, estoy generando trabajo, ese trabajo genera riqueza para las personas que trabajan ahí. Ese era el concepto. Pero me imagino que nunca se pensó que iba a haber tal escasez de agua que no iba a llegar a las comunidades que vivían agua abajo. Ya chiquillos, por hoy lo vamos a dejar hasta acá ya, porque yo sé que estudiar la ley no es muy agradable, ¿cierto? Es algo áspero, lo que es agrio, pero es necesario ya, para que podamos cuidar como mineros metalúrgicos el día de mañana las zonas en donde nos estemos operando. Si no tienen ninguna duda, lo dejamos hasta acá. Dudas, preguntas, ya apostaríamos hasta acá, entonces nos estamos viendo. Saludos.